Pirelli lleva un largo tiempo trabajando en posibles soluciones para aumentar la variedad estratégica en la Fórmula 1, y una de ellas está prevista aprobarse en el circuito de Spa-Francorchamps el próximo fin de semana. La compañía italiana busca tácticas impredecibles a partir del uso de un rango de neumáticos que tenga mayor diferencia entre sí, tanto en el agarre como en la degradación, rompiendo la tendencia tradicional del orden de compuestos que llevan. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar brevemente cuál es el plan de Pirelli. Como la mayoría sabrá, en cada Gran Premio de Fórmula 1 Pirelli presenta tres tipos de compuestos: el blando, el medio y el duro. En la actualidad los italianos fabrican 6 variantes de neumáticos que se denominan desde el C1 hasta el C6, siendo el C1 el más duro, es decir, el que menor agarre da pero mayor longevidad tiene, y el C6 el más blando, dando el mayor agarre, pero siendo con el que menos vueltas puedes dar en un stint debido a su alta degradación y sobrecalentamiento. Según la pista, el fabricante decide si es mejor llevar compuestos que sean más resistentes o no, para evitar fallas estructurales por el estrés al que se someten los neumáticos o lo abrasiva que sea la superficie, y la tendencia normal, por poner un ejemplo, siempre es que elijan 3 gamas de compuestos consecutivos. En la última carrera en Silverstone llevaron los C2, C3 y C4. Pero ¿qué pasa? Por más que desde el papel te digan que un C2 es un neumático más duro que el C3, el rendimiento entre ambos no difiere tanto como debería dependiendo del escenario. Aunque el C2 degrada menos que el C3, en algunas pistas el margen de tiempo y durabilidad de los dos no está cumpliendo el rango para el que Pirelli los construyó. El objetivo a gran escala es que existe una diferencia entre 6 décimas y un segundo entre ambos, pero esto solo ocurre cuando un asfalto es muy abrasivo. En las pistas que degradan menos, esa diferencia es más baja y ahí hay un problema. En el Gran Premio de Gran Bretaña había alrededor de 5 décimas que en cierto modo se alinean con el objetivo, aunque al final por la lluvia es un dato que no influyó tanto, pero como digo, hablando a gran escala, dependiendo de la superficie, condiciones climáticas y demás, hay circuitos donde la diferencia se reduce a un rango de entre 2 y 4 décimas por giro, cuando lo ideal es que esté entre 5 y 7 décimas. El que no haya tanta diferencia entre compuestos afecta mucho al aspecto estratégico, porque al no variar tanto el rendimiento se crean escenarios donde las escuderías prefieren ir por el neumático duro, ya que el medio no saca tanto tiempo como debería y sí degrada más. Esto deriva en que el compuesto duro, al permitir dar tantas vueltas sin perder rendimiento, encamina a las escuderías a hacer carreras a una sola parada, y que al final todos repitan lo mismo. También tienes el caso opuesto en circuitos donde el medio incluso no degrada tanto y mantiene su competitividad, por lo que los equipos pueden estirar mucho el stint y llegan a hacer más vueltas con el medio que con el duro porque sigue siendo rápido. El punto es que no hay variedad estratégica en ciertas pistas. ¿Por qué pasa esto? Todos los neumáticos de Pirelli en realidad tienen la misma construcción. La carcasa y estructura es igual del C1 al C6. La diferencia está en la mezcla del compuesto que le aplican, que es la que por su fórmula química define si un neumático tiene más agarre, durabilidad o cuál es su temperatura óptima. Para un C1 usas un caucho más rígido que sea más resistente al calor y la deformación, mientras para un C6 usas un polímero más flexible o elástico que te da más agarre pero que está propenso a sobrecalentarse. La mezcla de sustancias incluye aditivos para que los neumáticos duros sean más resistentes y no se desgasten, y aquí va el lío. Entre el C1 y el C5 vas a sentir mucha diferencia porque son los dos extremos de la mezcla, pero entre compuestos consecutivos no es tan así, sobre todo en los del rango medio, como la fabricación del neumático es relativa a otros aspectos estandarizados, tipo las presiones, el peso y demás variables. Entre un C2 y un C3 o un C3 y un C4, que han sido los compuestos del ejemplo, se necesitan condiciones muy específicas para sentir la diferencia, porque en realidad el ajuste de su composición es bastante similar y la ventana térmica de ambos, es decir, la temperatura ideal a la que funciona, está en un punto casi igual en el que no sufren como los compuestos extremos de un lado y del otro. Al más duro le cuesta calentar y al más blando le cuesta no sobrecalentarse, mientras los del punto medio tienen un rango parecido de gestión. Citando un artículo de motorsport.com, el que los neumáticos se igualen ha sido producto también de una petición de la FIA y los pilotos, que buscaron para 2025 los compuestos sean menos sensibles térmicamente hablando para poder exigirlos más. Este objetivo se cumple, pero como efecto contraproducente hay más carreras a una parada y se dificulta más adelantar. Tal cual mencionamos antes, en la mayoría de casos necesitas que el asfalto sea abrasivo, como lo es el de Bahrein, para que se exagere la brecha y tenga sentido ir a más paradas. De lo contrario, aunque verán la diferencia
diferencia, porque a final de cuentas, por rendimiento puro, un neumático medio siempre será, si sea un poco más rápido que el duro. Estratégicamente, si no hay un margen de al menos 5 décimas entre ambos, la variedad será muy baja. Por ponerles un ejemplo concreto para cerrar esta explicación, en el Gran Premio de Arabia Saudita 2025, Ocon hizo un stint de 49 vueltas con el duro, mientras el stint más largo con el medio fue de 29 giros. ¿Cuál es el problema acá? Que la carrera tenía 50 vueltas. La única razón por la que Esteban paró es porque la regla le obligaba. En rendimiento, la vuelta más rápida con el medio fue solo 4 décimas mejor que la marcada con el duro. Entonces, ahora sí, tras un largo contexto, ¿qué es lo que planea Pirelli para Spa en búsqueda de solucionar esta situación? Ya que los neumáticos son lo que son y desde la mezcla aún no encuentran un equilibrio para marcar más diferencia entre sí, Pirelli decidió de cara al Gran Premio de Bélgica jugar con compuestos intercalados. En vez de llevar el C2, C3 y C4, van a llevar el C1, C3 y C4. Esto significa que el neumático duro será más duro de lo normal. Muchos dirán, pero esto no es contraproducente porque tendrá una mayor longevidad. Sí y no. El eliminar el C2 hace que en teoría se note más la diferencia entre el medio, que sigue siendo el C3, y el duro, que ahora será el C1. La brecha de rendimiento entre estos dos es mayor, por lo que si bien el compuesto con las franjas blancas debería servir para dar más vueltas que el que suelen usar, los tiempos con los duros ahora deberían ser mucho más lentos. Con los medios, como es lógico, tendrás mayor degradación, pero serás más rápido con respecto a la referencia habitual. Esto no significa que sí o sí habrá dos paradas en todos los casos, y ese es el punto clave de lo que busca Pirelli. La idea de saltarse una gama es generar una mayor variedad tanto en el número de tensiones como en el uso de compuestos. El año pasado casi todos los pilotos fueron a 2 paradas en Spa, a excepción de Stroll, que hizo solo una. En esta edición, si se da sobre seco, los equipos podrían intentar con mayor facilidad que antes el arrancar con medios y después rematar con duros haciendo una sola detención. Es una opción conservadora con la que se ahorran los 20 segundos de parada adicional, pero en su stint final serán mucho más lentos de lo normal, porque ya no es como dije antes de que la diferencia entre el duro y el medio estaría sobre las 2 décimas y el medio segundo. El objetivo acá es que según las condiciones puede haber hasta un segundo entre el C1 y el C3, por lo que en cambio también pueden ir a 2 paradas o más en las que ni siquiera usen el duro y sean agresivos montando el medio, pero también los blandos. Con esta apuesta serás mucho más rápido, aunque obviamente la degradación se notará demasiado. Y algo llamativo es que el año pasado solo 2 pilotos usaron blandos en carrera. Aquí Pirelli busca fomentar que los 3 compuestos sean opciones realistas para cada uno, cumpliendo con el objetivo de que se sienta la brecha de rendimiento y degradación, en especial entre el duro y el medio. Son solo cálculos, pero el blando C4 podría ser segundo y medio más rápido que el C1, lo que da una opción interesante dependiendo del contexto. La lucha debería ser entre ir a 1 o 2 paradas, y Mario Isola, jefe de la compañía italiana, sostiene que según sus cálculos, tácticamente deberíamos tener una carrera más impredecible con acción derivada de ello. Ahora, también hay que decir, no es la primera vez que hacen algo así. En 2018, cuando se hablaba de blandos, ultrablandos, superblandos, hiperblandos y otras denominaciones, hubo carreras donde saltaron compuestos para aumentar la variedad. En 2022 fue la última vez que se intentó algo así en el Gran Premio de Australia, pero era inverso a lo de ahora. En ese entonces llevaron C2, C3 y C5. El salto era para un compuesto más blando, lo cual no salió tan bien, porque nadie quiso usar el rojo en carrera. Para Bélgica en 2025 es lo contrario. Pones un duro más duro, pero siendo literalmente el neumático más lento de todos los que fabrican. El objetivo es que si esto funciona, hagan apuestas incluso más agresivas a futuro. Llevar C1, C3 y C5, C2, C4 y C6 dependiendo la pista. La conclusión es que quieren que todo deje de ser tan lineal y predecible en cuanto a la elección de neumáticos, y sinceramente parece una buena idea, pero como siempre digo, de la teoría a la práctica hay diferencias y solo la pista dictará qué tan acertada termina siendo la prueba. Y para cerrar, algo importante que no podemos olvidar es que este fin de semana que viene, carrera sprint, hay probabilidad de lluvia. Esto es un problema para el test, porque si llueve en competencia, pues no sabremos si funciona la idea. Spa-Francorchamps es un circuito óptimo para probar esto por sus características aerodinámicas, pero si no pueden, les tocará destinar otras fechas de la temporada para hacerlo. A final de cuentas, el gran objetivo no es solo mejorar la parte final de la campaña actual, sino convertir la distribución con saltos entre compuestos en algo regular de la F1 en 2026. ¿Qué opinan de esta idea? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.